Entonces, bienvenido a los compañeros que están a esta sexta y última sesión del curso introductorio de Java, el cual ha sido promovido por la comunidad Java Full Stack Nicaragua. Bueno, mi nombre es Jorge Abraham Torre y me desempeño actualmente como analista programador y administrador de base de datos. En la agenda, en esta sesión vamos a hablar un poco sobre el paquete Java Swing de Java, que este paquete es el que nos permite crear interfaces gráficas. Hasta ahora, en todas las sesiones anteriores, todos los ejemplos que habíamos hecho tenían la entrada y salida de los datos a través de la consola. Con Swing vamos a poder crear un programa cuya entrada y salida pueden ser mostradas al usuario a través de una interfaz gráfica personalizada, la cual vamos a crear. Y también por último veremos un ejemplo práctico utilizando las clases que creamos en la sesión anterior, que es la clase vehículo. Bueno, vamos un poco de teoría antes de pasar a la práctica. Como mencionamos anteriormente, Swing es un paquete de Java que contiene una serie de clases que pueden ser utilizadas para crear interfaces gráficas, para que los usuarios puedan interactuar con nuestras aplicaciones de manera más amigable. A diferencia de la consola que ya como miramos es un poco más incómodo de utilizar. Entre las clases que tiene el paquete Swing tenemos ventanas, paneles, etiquetas, cuadros de texto, botones, menú y varias más. En esta imagen podemos ver de manera jerárquica el origen de las clases del paquete Swing. De modo que, por ejemplo, la clase JFrame hereda de la clase Frame. Esta clase pertenece al paquete AWT. Esta clase Frame a su vez hereda de Windows y esta de la clase Container, que a su vez hereda de Component, y todas estas pertenecen, todas las que están en celeste o azul pertenecen al paquete igual de AWT. Y ya por último, Component hereda de Object, que es de la clase, prácticamente la clase origen de la que heredan todas las clases de Java. Entonces aquí podemos ver la jerarquía de las demás clases del paquete Swing, como lo son el JTextField, el JPanel, el JButton y todos los demás que están ahí. Esta prácticamente es la jerarquía. Bueno, diferencia entre AWT y Swing. Bueno, para comenzar, AWT significa Abstract Window Toolkit, otro paquete de Java que he utilizado para crear interfaces gráficas. Como mencionábamos en el gráfico anterior, algunas clases del paquete Swing heredan de las clases del paquete AWT. Por lo cual, como vimos en la sesión de donde vimos la programación orientada a objetos, más específicamente en la parte que hablábamos de herencia, las clases del paquete Swing, al heredar algunas de ellas del paquete AWT, entonces pueden utilizar métodos y atributos de las clases del paquete AWT de las que heredan. Básicamente el paquete Swing es una extensión del paquete AWT, pero mejorada. Y aquí tenemos una tabla con algunas diferencias entre los dos paquetes, siendo la más notable que, por ejemplo, la apariencia y el comportamiento de todas las ventanas o interfaces que se creaban con AWT dependen directamente del sistema operativo en el que se está ejecutando la aplicación. Mientras que al utilizar Swing eso no sucede porque nosotros podemos establecer y definir la apariencia y el comportamiento de los componentes de la interfaz que estemos creando. Bueno, ¿qué es una clase contenedor? Las clases contenedor son clases que pueden tener otros componentes. Entonces, para crear una interfaz de usuario, necesitamos al menos tener un contenedor. Tenemos tres tipos de contenedores. El marco, que es lo mismo que ventana o frame, es una ventana en pleno funcionamiento que tiene título y icono. Un panel, que es un contenedor puro, que no una ventana en sí misma. El único propósito de un panel es organizar los componentes que están dentro de una ventana o marco. Y tenemos también el contenedor diálogo, que se puede considerar como una ventana emergente, que aparece cuando se debe mostrar como un mensaje. No una ventana completamente funcional
como el marco, pero sí ofrece opciones de decisiones si en un dado caso lo queremos utilizar así. Los eventos en Java Swing. En Java Swing, cada vez que el usuario interactúa con la aplicación, se ejecuta un evento. Para que un componente determinado reaccione frente a un evento, debe poseer un escuchador o listener con al menos un método determinado que se ejecutará al escuchar un evento particular. Por ejemplo, en el siguiente código se crea un botón que al ser presionado imprime en la salida estándar un mensaje. Entonces aquí vemos que estamos creando un botón a partir de la clase JButton, que lo instanciamos, aquí lo inicializamos, se va a llamar mi botón. Y con este método nosotros le agregamos al botón un escuchador o un evento. Entonces, dentro del método recibe como parámetro la interfaz ActionListener, en este caso de este método. Al ser interfaz, pues se implementa un método que tiene ella, que es ActionPerformer, que recibe una acción de evento como parámetro. Y al ejecutarse este evento, al dispararse, imprime que se presionó un botón. Básicamente, este evento lo que hace es que cuando uno da clic, entonces se puede hacer algo que ustedes le quieran programar al botón que haga en el momento que se le hizo clic. Bueno, interfaces. Aquí tenemos un ejemplo de una interfaz gráfica de usuario creada utilizando las clases del paquete Swing. Esta parte exterior es el JFrame. Esta clase utiliza métodos para hacerlo visible, para definirle un tamaño, se le puede definir una localización y de hecho hasta para definirle el título. Dentro del frame tenemos dos paneles. Tenemos uno aquí con un color como verde y uno con un color azul oscuro. Estos se utilizan para organizar a los demás componentes de la ventana y que sea como más amigable. También vemos cómo se utilizan las otras clases del paquete Swing. Tenemos JLabels, como son estos. Se le puede asignar una imagen a un JLabel, por eso es que vemos esta imagen, que es un JLabel. También tenemos separator, tenemos los JTextField, aquí tenemos más JLabels, tenemos el JPasswordField, que es una subclase del JTextField. Aquí tenemos un JCheckbox y también vemos un JButton. Este es un ejemplo de una interfaz gráfica hecha con Swing y de hecho muestra las clases que utiliza para crearla. Entonces, hasta aquí llegaríamos a la teoría para aprovechar el tiempo, practicar, que no nos pase lo de la sesión pasada. Entonces procedemos pues a Eclipse. Si por alguna razón no lo ven, entonces me avisan para mostrarlo. Entonces, en teoría, ahí están viendo Eclipse. Si no lo ven, pues como les digo, me avisan. Entonces, vamos a proceder. Lo primero, vamos a hacer el nuevo proyecto. Ay, no, güey. Y le vamos a poner vehículo guía. Ok, entonces vehículo guía y vamos a finalizar. Ah, perdón. Vamos a eliminarlo. Vamos a hacer el proyecto. Un proyecto de Java llamado sesión 6.
Vamos a finalizar. Y vamos a, como nos vamos a basar en la sesión anterior, vamos a pegarlo. Esperemos que no nos dé problema. Bueno, en teoría ahí tenemos. Vamos a ver. Nos dio error. Entonces vamos a traer para la conexión. Ahora sí, este era lo que mirábamos en la sesión anterior. Teníamos 5 vehículos, así lo dejamos. Ok, bueno, entonces aquí lo teníamos en consola. La entrada y salida de la información estaba en consola. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a eliminar esto. No lo vamos a ocupar. Y vamos a eliminar estas dos que se usaron en el ejemplo de los hilos. Y al final nos queda lo que vamos a utilizar. Entonces vamos a crear una nueva clase dentro del paquete de ejecución, que este sí se va a llamar vehículo GUI. Vamos a finalizar y aquí tenemos la clase. Entonces vamos a crearle un constructor y vamos a importar la librería javax.swing, el paquete java.swing, para utilizar todas las clases que mencionábamos, algunas en la parte que estamos viendo en la diapositiva. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crearle el método main para poder ejecutarlo. Y vamos a ponerle su parámetro. Ok. Y entonces aquí vamos a crear una instancia de la clase. Para poder ejecutarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el formulario. Para eso vamos a hacer que extienda de JFrame. Entonces ya esta clase es una interfaz gráfica. Si lo ejecutamos, no nos sale nada, porque no hemos definido las propiedades. Entonces, dentro de aquí, vamos a, en el main, le vamos a establecer que tenga un tamaño. Todo este ejemplo lo vamos a hacer con código, muchachos, para que se familiaricen y vean cómo funciona esto. Y de igual forma tenemos que establecerle o indicarle que sea visible. Vamos a ver si ya se nos muestra. Aquí lo tienen. Entonces ahí está definido 100 por 800. Si le ponemos 1000. Si cerramos aquí, entonces si se fijan se cierra la pantalla, pero se sigue ejecutando el programa.
Entonces, para ello tenemos que decirle lo que tiene que hacer al cerrarse el programa. Pero eso se lo vamos a la ventana, perdón, pero eso se lo vamos a poner aquí. Entonces, como esta clase hereda de frame, ya le podemos poner aquí directamente, utilizar este método. Y le ponemos que cuando se cierra la ventana se determine la ejecución. Entonces ya le pusimos más grande y si se fijan cerré y ya me detuvo la ejecución. También tiene un método o una propiedad que se le puede definir la localización. Ese método sobrecargado, si ustedes se fijaron, tenía una sobrecarga, pero nosotros vamos a utilizar esta. Entonces se le puede poner, por ejemplo, en el eje Y 200, en el eje X 200. Si lo corremos, si se fijan, salió más para acá. Pero bueno, eso era solo para que lo vieran. Entonces aquí de un solo existe otra propiedad, otro método que se llama setBound. Este método hace prácticamente es la unión de estos dos. Se le puede establecer una localización y se le puede establecer de un solo el tamaño. Le vamos a poner 0, 0 y al final le vamos a decir con esto de que me centre el formulario. Por eso es que le puse 0, 0 aquí, porque no voy a necesitar esas coordenadas. Entonces, se fijan, ya me lo centra la pantalla. No sé si lo logran ver. Entonces, vamos a seguir personalizando esto. Le vamos a establecer que el layout sea null para que nosotros seamos los que vamos a acomodar nuestros componentes. De hecho, hay varios estilos de layout que pueden utilizar. Eso, si quieren profundizar en sus prácticas, entonces eso ya lo pueden investigar. Para efectos del ejemplo, lo vamos a dejar en null para que nosotros vengamos y ubiquemos nuestro componente. Entonces, lo que podemos ver es aquí, vamos a declarar un JLabel y lo podemos poner en el formulario. Para ello, lo inicializamos. Y de igual forma le podemos establecer un tamaño. Vamos a estar copiando y pegando para hacer esto más rápido. En este caso es a label 1. Le podemos poner 10, 10, 120. Este 120 de largo y le podemos poner 30 de ancho. Si lo corremos, no nos tiene que salir, sale vacío. Entonces, para que salga, lo que hacemos es, con el método add, le agregamos el label. Y ahí, en teoría, nos sale ahí. Entonces, para efecto de este ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacerle, ¿sí? Creo que no se está viendo la ventana de la aplicación. Solo se ve Eclipse. Exactamente. Vamos a ver ahí la miran. Sí. Pero no ven Eclipse. No. Ah, ok. Bueno, voy a estar compartiéndola. No sé por qué no la muestra. Entonces, bueno, ahí ven el label.
Pero si yo voy a buscar Eclipse, cuando yo no lo había agregado aquí, entonces cuando yo lo corría, entonces no se mostraba. Eso es lo que les quería mostrar, pues de que para que ustedes pueden declarar un componente, personalizarlo y todo, pero mientras no lo agreguen al contenedor donde ustedes lo quieren colocar, entonces no va a mostrarse en la ventana. Entonces voy a cerrarla. Bueno, vamos a Eclipse. Me dicen cuando no se ve Eclipse. Entonces lo que voy a hacer en este ejemplo es que voy a hacer tres paneles y los voy a agregar en el frame. Los voy a ubicar en distintos espacios para así ir organizando la pantalla. Y al final lo que se va a hacer es una pantalla que sirva para interactuar con la información del ejemplo que vimos en la sesión anterior, que era de los vehículos. Entonces para ello vamos a declarar tres paneles. El panel de información, el panel de listado y el panel donde voy a tener las acciones o los comandos. Entonces ellos, lo que voy a hacer para no poner todo aquí, que vaya creciendo, voy a crear un método aquí, desde el main, no importa dónde vaya, que se llama, va a ser privado. No va a devolver nada y se va a llamar inicializar componentes. Ok, entonces este JLabel lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner aquí. Y aquí, bueno, le vamos a poner un título. Con set title se le puede poner un título. Gestionar información vehicular. Y aquí vamos a mandar a llamar el método para que cuando la instancia llame al constructor, automáticamente se vaya al método. Entonces lo que vamos a hacer ahí es poner los tres paneles. Entonces vamos a copiar, los vamos a pegar. Va a ser igual a new jpanel. Y vamos a hacer lo mismo con todos los demás. De hecho, este lo vamos a agregar antes porque lo voy a agregar dentro de del info. Entonces, igual vamos a ponerle el layout en nulo. Y le vamos a establecer un tamaño. Esto se hace al igual que se hace con el frame. Tiene prácticamente esta parte de definición de las propiedades similares. Entonces le vamos a poner 800, 0, 180, 380. Y entonces vamos a hacer
exactamente lo mismo. Vamos a hacer aquí copiar, pegar. Nada más que este le vamos a cambiar el nombre. De hecho, este se llama listado. Vamos a cambiar los tamaños. El info va a ser un poco más grande porque va a contener este va a comenzar desde cero y lo vamos a hacer más grande porque va a contener al otro panel, que es el panel comando. Y este otro, el alto, este otro va a estar debajo del panel info. Entonces lo vamos a hacer que comience a partir de 281. Este es el alto. Entonces, como esta es la posición Y, entonces esto va debajo del anterior. Le vamos a poner que tenga el mismo largo porque quiero que abarque prácticamente toda la pantalla y lo voy a poner. Entonces, ahora lo que queda es al frame. Yo tengo que agregar los paneles. Entonces le voy a agregar el panel info y le voy a agregar el panel listado. Y al panel info le voy a agregar el panel comandos. Entonces aquí ya tengo prácticamente una estructura. Tengo una ventana con 3 paneles que están ubicados de manera estratégica para hacer el diseño que tengo pensado hacer. Entonces, si yo ejecuto esto, bueno, me sale la pantalla vacía. Otra parte. Si la miran, está vacía. Pero realmente ahí están los paneles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a establecer un color para que los podamos ver. Entonces, por ejemplo, a este, con este método se le puede establecer un color. Por ejemplo, azul, que pertenece a la clase color. Y aquí este error me dice que color pertenece a WT, entonces ya se importó. Aunque voy a tratar de darle aquí asterisco para no estar por cada cosa que voy a ocupar, estar importando esa clase específicamente. Eso ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Entonces de igual forma aquí vamos a pegarlo, le vamos a poner rojo, por ejemplo. Y a este le vamos a poner verde. Entonces si yo lo ejecuto, este es el resultado de la pantalla que tengo. Si se fijan, este lo hice más ancho, más alto que el rojo. Entonces, o tengo que hacer el rojo más alto o este menos alto, porque la idea es de que este esté dentro del rojo. Entonces vamos a verlo. Entonces yo le puse a comandos 380 y a info le puse 280. Entonces este se podría poner en 280 y bueno, no lo miran. Y entonces ya lo tenemos aquí, ya están del mismo tamaño.
Entonces lo que voy a proceder a hacer ahorita es que voy a agregarle unos cuadros de texto, le voy a agregar unos botones y le voy a agregar una etiqueta, unos labels. Para ello voy a copiar y a pegar para avanzar en el tiempo. Entonces, aquí tenemos Eclipse. Lo que voy a hacer es que voy a buscar donde ya había hecho el ejemplo. Para que así ahorremos tiempo. Lo voy a copiar y pegar y luego voy a explicarlo. Entonces, si estamos viendo Eclipse, entonces voy a sustituir esto. Y ahí tengo los cuadros de texto, tengo las etiquetas y tengo los botones que se van a utilizar. Es una etiqueta, un cuadro de texto por cada campo que tengo en la base de datos, que si recuerdan eran 6. Y un botón por cada acción que voy a hacer. Entonces, de igual forma voy a pegar la parte donde se inicializa eso para que avancemos. Entonces, aquí voy a pegar esto, que ya inicializarlo, allá lo declaré en esta parte de arriba y aquí lo estoy inicializando. Entonces, no es más que decir el label es igual al new JLabel y aquí le paso lo que se va a ver. Y aquí con el set bound le defino dónde se va a ubicar, eje X, eje Y, y aquí el ancho y el alto. Entonces, en este caso digo que todos van a tener un ancho de 100 y todos van a tener un alto de 30. De igual forma aquí con los cuadros de texto es lo mismo. La diferencia es que, bueno, aquí no se inicializa vacío, no es necesario, si se fijan, para que se inicialice y no tenga ningún valor. Entonces, en ubicación lo que hago es de que cada uno lo ubico al lado de su respectiva etiqueta. Entonces, si se fijan, la etiqueta del ID de vehículo se ubica en la posición 10. Tiene 100 de largo, entonces 100 más 10, 110. Entonces, su cuadro de texto lo ubico un poco más a la derecha y le pongo 120. Y entonces así a todos. Y si se fijan en el eje Y, lo pongo en la misma posición de su respectiva etiqueta. Ahora voy a agregar los botones. Bueno, vamos a agregarlo ahora para que se puedan ver, se tienen que agregar a los paneles. Entonces nos vamos, esos se van a agregar en el panel de la información. Aquí lo tengo, entonces si ejecuto la aplicación y les comparto la pantalla. Entonces, si se fijan, este es el resultado de lo que hice, que agregué los labels y agregué los cuadros de texto. Aquí están ubicados cada uno de ellos. En el label, en el panel que era información, que era este rojo. ¿Se acuerdan? Yo le puse ese color. Vamos a cerrarlo. Y nos vamos a ir otra vez a Eclipse. Entonces, ahora lo que voy a hacer es a proceder a agregar los botones, que se agregan de la misma forma que los cuadros de texto y que las etiquetas. Entonces voy a ubicarme debajo de los cuadros de texto aquí y voy a pegar los botones. Bueno, me está dando ese problema, quiero ver qué es. Me está diciendo que no encuentra el método, pero el método está aquí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, quién sabe, se llamaba igual.
Vamos a poner como comentario eso para mientras. De igual forma aquí vamos a poner esto como comentario. Esto como comentario. Y esto como comentario. Bueno, aquí están ya los botones inicializados. Recuerdan los declaramos arriba. Entonces lo único que hay que hacer, el nombre de la instancia igual a new JButton y ponerle la etiqueta que va a decir el botón. De igual forma se pudo haber inicializado un solo ahí arriba, pero para llevar un orden lo inicializo dentro del cuerpo de la clase. De igual forma aquí se le define un tamaño. En esta parte le defino que cuando tenga el mouse encima del botón se cambie el cursor del mouse a la forma de la manita. Y aquí lo que se está haciendo es que se está agregando un escuchador, un evento, que cuando le dé clic al botón, entonces se ejecute algo, que es lo que tengo aquí adentro, que por el momento no está, pero ya lo vamos a pegar. Lo que quiero es que vayan viendo cómo se va construyendo la interfaz. Entonces, y así con todos los botones. Aquí tenemos el botón guardar. Tengo esto aquí. De igual forma, esto aquí. Al final no se va a usar. Y entonces, cuando ahí le estoy diciendo que cuando le dé clic se ejecute esto que está aquí. Igual en cada uno de los botones. Y entonces al final lo que tengo que hacer, yo les decía de que los botones iban a ir al panel de los comandos. Entonces ahí donde los voy a ubicar. Y para agregarlo hacemos lo mismo que se hizo cuando hicimos los cuadros de texto y cuando cuando agregamos los botones. Entonces aquí con el método add del panel se agrega el botón a su contenido. Entonces si ahora yo corro esto y les comparto la pantalla, esta es la nueva visualización que tenemos. Si se fijan, ya los botones salen en el panel de comandos y cuando yo le paso el mouse encima, entonces cambia la forma del cursor. Eso es lo que se le estuvo definiendo al momento de que hicimos ese código que copié y pegué. Entonces, si se fijan, ese sí tiene evento porque ese sí no lo comenté. Sí se lo dejé aquí. Ahí le dejé de que al momento de dar clic en el botón salir, cerrara la ventana. Entonces por eso cuando le di clic lo cerró. Si no hubiera tenido este código, si lo hubiera tenido comentado, entonces no hubiera hecho nada. De todos modos, ustedes lo pueden practicar cuando les pasemos el código. Pueden poner como comentario ciertas líneas de código para ver qué es lo que sucede. Entonces ahora en la parte inferior de la pantalla lo que voy a poner es un listado. Entonces para poner el listado necesito un objeto de la clase table. Entonces nos vamos a ir a la parte superior y debajo los botones lo vamos a declarar. Bueno, aquí me manda de que tengo que importar. Entonces si se fijan en este JTable es que se va a mostrar la información que tenemos en la tabla de la base de datos. Este scroll pane es donde se va a agregar este JTable. Y con este default table module lo que se hace es que se llena el JTable. Eso ya cuando copiemos el código y lo peguemos lo vamos a ver. Entonces ahí lo tenemos declarado. Ahora lo que tenemos que hacer es agregarlo a su respectivo panel, que los vamos a agregar en el panel que se llama listado. Pero antes de agregarlo tenemos que personalizarlo así como hicimos con todos los otros componentes que lo inicializamos, le definimos un tamaño y le vamos a poner otra propiedad que diga de que solo se pueda seleccionar una fila a la vez. Entonces eso lo vamos a poner después de los botones para llevar un orden. Una pregunta. Dime. ¿Se puede usar el sistema de RGB para los colores de los botones? Vamos a ver.
Pues fíjate de que el constructor, el método, dice que es un parámetro de tipo color. Entonces ahí se tendría que ir a ver esa clase que si recibe eso, que si se puede usar el RGB para definir el color. Entonces, bueno, eso lo podría ver pues ya a manera de investigación, podrías intentar hacerlo. Ok, muchas gracias. Ok, entonces ya que pusimos, inicializamos la tabla y de igual forma inicializamos el scroll, entonces lo que tenemos que hacer es agregarlo al panel. Entonces nos vamos al panel de listado y agregamos el scroll, que es este último. Ahora si lo ejecutamos, entonces si se fijan aquí era verde, ahora lo que nos sale es la tabla. Y ya tenemos la estructura de cómo quería yo mostrar el formulario. Recuerden que cada quien puede personalizar el formulario de la manera que consideren conveniente. Esto es ya cuestión de diseño y cada quien tiene estilos distintos. Hay quien pudo haber puesto estos botones aquí abajo, o de igual forma hay quien pudo haber puesto solo iconos en lugar de botones. Entonces ya esa parte del diseño es opción de cada quien. En este caso yo lo decidí hacer así para que se viera la interacción con los datos. Entonces ahora vamos a pasar nuevamente a Eclipse. Entonces ya que tenemos ese código, ahora lo que vamos a hacer es a llenar la tabla. Vamos a personalizar la tabla. Si recuerdan, nosotros en la sesión anterior teníamos un método que nos listaba. Bueno, si volvemos aquí a vehículo app y lo ejecutamos, entonces nos decía que con la opción 1 nos listaba toda la información que estaba en la tabla de la base de datos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a reutilizar cada uno de esos métodos. No vamos a estar haciendo los nuevos si ya los tenemos. Entonces nos vamos aquí y lo que se va a hacer es de esto en el que estábamos, nos vamos al final. Tenemos eliminar vehículo. Teníamos actualizar vehículo. Teníamos insertar vehículo. Teníamos obtener el vehículo y teníamos el listar vehículos. Entonces lo que se va a hacer es que se van a copiar todos estos métodos, se van a pegar en vehículo GUI y se van a personalizar, porque por ejemplo para listar vehículo ya no necesitamos imprimirlo en consola, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a llenar la tabla. De igual forma, cuando vayamos a insertar, ya no se van a obtener a través de este método de imprimirle al usuario, de que introduzca la información y después nosotros leerlo a través de un objeto de escáner, sino que se va a hacer a través de los cuadros de texto. Entonces lo que voy a hacer es copiar estos 5 métodos. Bueno, de hecho obtener vehículo no se va a ocupar, porque obtener vehículo lo que hacía era de que yo le pasaba un ID y me devolvía la información exclusiva o específica de ese vehículo. Lo podemos ver aquí. Si le doy 2, entonces me dice qué vehículo quiere, yo le pongo el vehículo 2 y me manda esto. Pero esto ya no va a ser necesario consultarlo en la base de datos, porque ya lo vamos a tener de manera permanente en el listado. Entonces, para obtener los datos de un vehículo específico, lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar la información que ya tengamos cargada en el listado. Entonces, lo copiaría de aquí y lo pegaría, pero como se tiene que modificar, entonces ahí nos tardaríamos un poquito de tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a copiar ya de otro lugar donde ya lo tengo, que ya está modificado, y lo voy a pegar directamente en la otra clase. Entonces sería listar vehículo, insertar vehículo, actualizar vehículo y eliminar vehículo, los que vamos a reutilizar. Entonces si yo me voy para acá,
Los puedo pegar aquí al final. Y si se fijan, aquí está, aquí están los métodos los mismos métodos que están allá. Lo único es que ahora me manda este error porque recuerden que está en el paquete clases. Entonces yo lo voy a traer del paquete clases. Ya, entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a ponerle asterisco para no estar haciendo un import por cada clase que voy a utilizar. Y entonces ya no me da el problema de la clase de vehículo que me estaba dando aquí. Entonces aquí les voy a explicar de manera rápida qué es lo que se hizo. Entonces, por ejemplo, me voy aquí a... Bueno, aquí... Bueno, me está dando error y después lo vamos a ver. Aquí lo que se hizo fue de que ya no se está imprimiendo en consola, sino que se está llenando el listado, que es la tabla que habíamos definido. Debe ver el listado, que es el JTable, a partir del modelo. Como les decía, el modelo se utiliza para llenar la tabla. Entonces lo que se hace es de que se agregan las filas al modelo y después el modelo se le asigna a la tabla. Y es ahí donde ya se muestra la información que hemos obtenido de la base de datos. En insertar vehículos, si recuerdan, están todos los system.out.print. Entonces ahora lo que hace es que lo obtengo directamente de cada uno de los cuadros de texto. Ya no estoy usando el objeto de la clase scanner. Y de ahí esto es lo mismo, no se hizo nada más. La única diferencia es que en lugar de poner aquí system.out.print estoy mandando un cuadro de diálogo. Tanto para decir que fue guardado exitosamente, como para decir de que hubo un error en caso de que existiese uno. Y lo mismo en actualizar, en lugar de leerlo con escáner, se obtiene cada uno de ellos a partir de los cuadros de texto y eso es lo que se envía al método actualizar, que lo utilizamos en la sesión anterior, y en el eliminar, de igual forma, se lee el ID del vehículo directamente del cuadro de texto y después solo se manda a eliminar a través del método eliminar vehículo. Entonces no sé por qué está dando error. Bueno, no sé por qué está dando error, pero si lo remuevo. Sí, me da el error. Vamos a dejarlo así. Después lo vemos. Entonces, bueno, vamos a... bueno, que de hecho este es el que necesitamos para inicializarlo. Bueno, lo que vamos a hacer también antes es... vamos a hacer otro método. Ya tenemos el método que nos inicializa los componentes y tenemos los métodos que interactúan con la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, un método que nos inicialice la tabla. Entonces, vamos a copiarlo. Bueno, de hecho aquí creo que el problema... Sí, aquí está. Vamos a ver. Ahí está bien. Bueno, entonces vamos a listar los vehículos. Aquí tenemos un método que lo que hace es que inicialice el listado. Aquí le agregamos las columnas que son cada una de las que están en la tabla de la base de datos. Y después se lo establecemos al listado. Mandamos a llenar la tabla. Y después le asignamos un escuchador para que cuando le dé clic a una fila de la tabla, se obtenga la información que está en la fila seleccionada. Vamos a ver aquí. Vamos a importar esta clase, este paquete, y creo que me va a volver a salir esto, no sé por qué, porque se llaman iguales. Vamos a cortarlo. Y lo vamos a pegar, no sé por qué me está saliendo. Si se fijan, puse un campo que se llama limpiando. ¿Esto por qué? Porque si se está utilizando la tabla
al momento de que se está cargando, entonces envía un error. Y eso lo queremos evitar. Entonces eso ya es cuestión de estilos de programación, y lo que yo hice ahí fue que le puse una bandera. De igual forma creé dos banderas más que son una para indicarle al sistema que está guardando un nuevo archivo, y otro para un nuevo registro, y otro para indicarle de que lo que está haciendo es editando un registro existente. Esto porque yo ocupo el mismo botón para guardar y para editar registro. Y aquí lo inicializo en el constructor, lo inicializo, y después solo le digo aquí de que inicialice el listado. Entonces cuando se ejecute la clase, lo que va a hacer, me va a inicializar los campos bandera, me va a decir que le dio nulo, que nosotros vamos a ubicar nuestros componentes, de que apretar en la X cierre o termine la ejecución del sistema, le pone un título, después inicializa todos los componentes que hay aquí donde los cree, lo agrega al panel, y luego el panel lo agrega al frame, y aquí donde inicializa el listado. Y de igual forma hay otros dos métodos que se ocupan para habilitar tanto los campos como para habilitar los botones. Porque cuando la ventana se carga, yo lo que hago es de que los campos no se pueden editar, están bloqueados. Y los botones solo tengo habilitado el botón para hacer uno nuevo y el botón para editar. El botón guardar está deshabilitado porque en teoría no está haciendo ninguna acción. Entonces esos dos métodos los voy a copiar y los voy a pegar también. Lo vamos a poner aquí. Entonces, bueno, aquí creo que nos sigue dando el error. No sé por qué. No sé si será por las clases. Creo que esa clase, quiero ver por... Creo que es por eso. Vamos a ver. Sí, no teníamos el paquete de donde se utiliza esa clase. Entonces, por eso era que nos estaba dando ese error. Entonces, en teoría, si lo ejecutamos, entonces ya a través de todos los métodos que creé, que pegué, entonces no sé si ya ven el formulario. Entonces, si se fijan, ya está el listado de vehículos que está dentro de la base de datos. Si yo le doy clic, esto es lo que me hacía el escuchador que les mostré, donde estaba la bandera limpiando, que cuando yo le doy clic, él me carga en los cuadros de texto los valores correspondientes. Por eso igual les decía que el método obtener vehículo ya no se iba a utilizar, porque no miraba necesario ir a consultar a la base de datos si los tengo aquí cargados en memoria. Entonces, si se fijan, esto es lo que hace el código que pegué. En la parte de inicializar listado y en la parte de cargar listado, ya les digo dónde. En esta parte de aquí, listar vehículos, lo que se hace es eso. Podríamos ver el cuerpo del método insertar vehículo, por favor. Sí, aquí está. Ahí lo tenemos. Lo que hace es que declara unas variables donde van a ir cada uno de los valores que están en los cuadros de texto, y después utilizo los mismos métodos y clases que utilizamos en la sesión pasada. No varió mucho, pues lo único es la forma de obtener los datos. Ya en la sesión pasada, no sé si vos tuviste, ya habíamos hecho este ejemplo, pero nada más que a través de la consola. Entonces al final ya hacía el CRUD, pues ya insertaba, modificaba y eliminaba, pero nada más que era a través de la consola, era a través de un menú donde te decía presione el número tal si desea insertar, presione el tal número si desea modificar. Entonces, una vez que vos indicabas qué acción quería hacer, él te pedía cada uno de los datos uno a uno.
Entonces aquí lo único que se hizo diferente con la sesión anterior fue que en lugar de que venga a través del escáner, lo estoy obteniendo a través del cuadro de texto. Entonces si ahorita yo ejecuto esto y trato de insertar, modificar o eliminar, no se va a poder. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cuando yo copié y pegué la parte donde estoy inicializando los componentes, yo comentaría ese código porque los métodos todavía no existían. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí a nuevo, que es la parte donde se crea un nuevo registro, entonces esto está comentariado. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo le doy clic al botón nuevo, lo primero que tiene que hacer es habilitarme los campos. Entonces lo vamos a dejar ahí. Vamos a ejecutarlo. Me vengo aquí y les muestro la pantalla, que ya ni sé cuál es porque tengo varias. Bueno, les voy a dejar Eclipse. Lo que pasa es que no estoy cerrando las ventanas porque si las cierro, entonces el zoom me está quitando compartiendo la pantalla, porque era la pantalla que estaba activa. Bueno, ahora sí ya sé que es esto. Bueno, entonces si se fijan que están los botones, entonces si yo selecciono uno, entonces yo no los puedo editar. Como les decía, que aquel método que yo puse en el constructor era para que me inhabilitara los campos, porque ahorita está en modo solo lectura. Si yo le doy a editar, no hace nada porque está comentariado el código. Si doy a eliminar, de igual forma no hace nada porque está comentariado el código. Pero como a nuevo yo le quité la parte de habilitar campos, entonces si se fijan, yo ya puedo editar estos. Bueno, no me dejo editar. Ah, bueno, ahí sí. Entonces si se fijan, yo ya puedo editar. Bueno, que de hecho hubiera sido bueno un método para limpiarlos. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a salir y voy a descomentariar. ¿Están viendo Eclipse? ¿O siguen viendo la pantalla? Eclipse. Eclipse estamos viendo. Ok, entonces si yo me voy a los eventos del botón, por ejemplo, en nuevo, entonces lo que voy a hacer es habilitar los campos para que se puedan editar. Voy a inhabilitar los botones, que son los botones de edición. El botón nuevo se va a poner que no se puede utilizar. El botón editar tampoco y el botón eliminar tampoco. Y el botón guardar se me va a habilitar. Y le voy a decir que estoy guardando. Ya les voy a decir para qué. Lo mismo en editar. Al editar, aquí tengo el escuchador. Le voy a decir de que los campos se pueden editar. Le voy a decir de que me inhabilite los botones de edición y le voy a decir que diga que está editando. Entonces, ¿por qué yo pongo esas banderas? Porque el botón guardar yo lo estoy ocupando para ambos. Entonces, ¿cómo identifico yo a qué método llamar? Entonces, si está guardando, entonces yo mando a llamar al método insertar vehículo. Una vez que él inserte, yo le vuelvo a decir que es falso porque ya guardó. Y si está editando, mando a llamar al método actualizar vehículo y le digo que editando es falso porque en teoría ya editó. Y al final vuelvo a poner los campos solo de vista de read only y le vuelvo a habilitar los botones de edición. Entonces aquí igual forma, al dar clic en eliminar, mando a llamar al método eliminar vehículo. El método eliminar vehículo es el mismo que vimos en la sesión anterior, que lo único que hace es me obtiene qué vehículo él actualmente ha seleccionado y lo envío al método que hicimos en la sesión anterior de eliminar directamente en la base de datos, que es este que tenemos aquí, eliminar vehículo, que lo que hace es a través del prepare statement que habíamos visto en la sesión anterior, hacer eliminación a través de un parámetro. Entonces esto ya lo habíamos visto en la sesión anterior, por eso no lo toqué, pues aquí solo estamos ya viendo la parte que Ya lo que sucede, discúlpame, lo que pasa es que en la sesión pasada yo me tuve que salir a las 7 de la noche, ya, porque hubo una tragedia familiar y no logré entrar después. Y ahorita que logro ver el método que está mostrando, veo de que las instrucciones SQL las está poniendo o embebiendo en el código fuente de la aplicación. Ya lo estoy notando ahorita. Entonces pregunto, ¿es posible de que en lugar de embeber las sentencias SQL en el código fuente de la aplicación, hacer un llamado a un SP, a un procedimiento almacenado grabado desde la base de datos, ya sea SQL Server, MySQL o Postgres?
Sí, sí, de Sí, sí se hecho, puede. lo que pasa es de que aquí lo hicimos en la sesión pasada porque estaba mostrando igual en SQL cómo se hacía, pero aquí en lugar de poner toda la instrucción, update, entonces se puede poner un procedimiento almacenado y de igual forma se pasan los parámetros a como se está pasando aquí. Sí se puede, esa es la respuesta, se puede. Lo que pasa es que, como les digo, quedó igualito que la sesión anterior. Pero sí, se puede hacer un procedimiento almacenado en el motor de base de datos que ustedes utilicen y ese es el que ustedes le van a indicar aquí. En lugar de indicarle toda la instrucción como la tengo yo aquí en Duro, se puede poner el procedimiento almacenado y en el procedimiento almacenado ustedes hacen todas sus validaciones correspondientes. Y solo le pasan los parámetros a como se ve aquí, que aquí el parámetro, pues el que se pasa en el orden utilizando el prepaid statement. Entonces, sí, no, sin ningún problema puedes hacer vos todo tu conexión con la base de datos a través de procedimientos almacenados. Y eso es lo que va a poner aquí en lugar de poner la instrucción así en duro aquí dentro de la capa de datos. Entonces no habría ningún tipo de inconveniente. Entonces, bueno, volviendo aquí para que finalicemos la sesión. Entonces, bueno, aquí tengo la de la sesión anterior. Bueno, aquí me está dando una advertencia. Quiero ver qué es, porque debe ser de que se me olvidó. Dice... Ah, no, no importa, es una advertencia. Entonces, se fijan, bueno, lo voy a explicar de manera general. Se creó una clase que hereda de JFrame. Se crearon estos objetos de cada una de las clases que se utilizan para crear interfaces gráficas. Y se crearon estas banderas que se ocupan para lógica dentro de la aplicación. Se creó un constructor donde se inicializa la parte general del formulario o de la clase y donde se mandan a llamar cada uno de los métodos de manera independiente que construyen la interfaz gráfica. En inicializar componentes lo que se hace es que se inicializan cada uno de los componentes, se le asignan atributos y se agregan a su panel correspondiente. Después en inicializar listado lo que se hace es que la tabla donde se muestra la información que está en la base de datos se llena o por lo menos se personaliza, se pone las columnas que lleva y se agrega un escuchador para que cuando se le dé clic a una fila se pueda ver la información específica de la fila que se le dio clic. En habilitar campos se hace lógica, que es que al inicializar el programa todos los campos están inhabilitados. El único que no se puede habilitar es el ID vehículo, porque como veíamos en la sesión anterior, ese se autogenera. Pero de ahí los otros vehículos, los otros campos, en dependencia del uso que se le esté dando, se pueden habilitar o inhabilitar. Y de igual forma tenemos un método que habilita los botones, igual siempre siguiendo lógica, que si está habilitado el botón de guardar no puede generar uno nuevo ni puede editar hasta que ya haya guardado uno. Como decía, en inicializar componentes está toda la inicialización y las propiedades de cada uno de los objetos que son utilizados para la interfaz gráfica, y también se le agregaron escuchadores a los botones para que el momento que se les dé clic ejecuten una acción en dependencia de la función de ese botón. Y de igual forma aquí se creó la tabla, se creó el scroll pane donde se agrega la tabla, y al final se pusieron los métodos que son utilizados para el CRUD, que utilizan la clase intermedia que hicimos en la sesión anterior con el patrón DAO para no interactuar en nuestra interfaz gráfica directamente con nuestros datos. Entonces, si al final yo ejecuto esto, entonces ya lo que hicimos en la sesión anterior a través de la consola se debe de poder hacer ya con interfaz gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí y le doy a eliminar, entonces no hace nada porque me puse en que no era. Deme chance, voy a cerrarlo. Lo que pasa es que este es el último cambio que hice. Entonces, si yo le doy clic y le doy a eliminar, creo que este está viendo la interfaz. Entonces, si lo voy a eliminar, ejecuta todo por debajo, todas las instrucciones que tenía. Y bueno, la idea es que vuelva a cargar. Si se fijan, volvió a cargar. Lo que pasa es que se me olvidó poner un método para limpiar la tabla.
Entonces, si se fijan, aquí ya no está el valor 3. Está 1, 2, 4 y 5. Lo podemos verificar. Voy a volver a ejecutarlo porque ya estamos contra el tiempo para crear el método que me limpie la tabla. Solo es crear un método que limpie la tabla. Antes de llenar el listado nuevamente, solo le dan de que limpie la tabla. Entonces, si se fijan, solo hay 4 datos. Si yo le doy nuevo, me habilita los campos y yo puedo agregar cualquier registro nuevo. Creo que me da el mismo problema que me lo va a cargar sobre la misma tabla llena. Pero no importa, pues ya saben que aquí hay 4 registros y me va a cargar 5 más. Entonces, si yo lo doy guardar, si se fijan, yo ocupo este botón tanto para nuevo como para editar y me dice que se ha guardado. Me vuelve a cargar la tabla, ya me carga los 4 anteriores y me carga el nuevo. Si yo le doy aquí al nuevo y le doy editar, me inhabilita los botones de edición, me habilita el guardar para que cuando yo haga el cambio, por ejemplo, si yo le doy aquí, entonces, y yo le doy guardar, entonces si se fijan, me hizo el cambio a B, y si yo lo vuelvo a seleccionar y lo quiero volver a editar, siempre me va a estar dando las opciones de que yo lo edite. Aquí están ya. Todos los que están abajo son ya la última información. Ignoren la parte de arriba. Den por hecho de que se limpia. Entonces, por ejemplo, voy a salir pues para que lo miremos nuevamente. Si yo ejecuto el programa, entonces en teoría ya solo me sale la última información que fue la que se editó. Ya me sale esa información. Entonces no sé si tienen alguna duda con respecto a la creación de interfaces gráficas, que era el objetivo de la clase, la parte de poner botones, poner paneles. Por ejemplo, si yo vengo y hago esto, de hecho yo había puesto los background colors solo para que vieran que estaban los paneles. Pero este ya no se ve porque la tabla está a lo largo de todo el panel. Pero por ejemplo, el blue y el red. Entonces si yo lo ejecuto, entonces así quedaría la aplicación. Claro, se puede personalizar pues ahí a gusto de cada quien, puede en base a su creatividad poner colores, cambiar tipos de letras, y eso también, todo eso se puede hacer. Se pueden poner imágenes. Una pregunta. Sí, dime. Ahorita que estamos viendo interfaces gráficas, yo veo que usted lo hizo por medio de código, por medio de lógica. Pero Sí. que es que se puede hacer de manera más rápida como si estuviéramos en Visual Studio, o eso nada más es diferente con Java, que ya Visual Studio ya tiene, digamos, por default una ventanita donde se pueden poner los textbox, los labels y ahí puedes poner todo eso. No sé si sea distinto con Java. Siempre ha sido mi duda. Sí, se puede, no hay ningún problema. Hay programas ahí, no sé si Eclipse, no he probado con Eclipse, pero con NetBeans sí, NetBeans tiene esa opción, de igual que con Visual Studio, vos haces tu frame, jalas tus JLabels, tus botones, creas tu código, tu evento. Entonces sí hay opción para que puedas hacerlo eso. Ahorita para que vieran más que todo lo que no ven cuando lo hacen con asistente, pues porque al final, aunque ustedes lo arrastren y pongan el botón a este lado, por debajo el código se crea. No es que solo está ahí, se puso, sino que todo esto que nosotros hicimos ahorita, poniéndole la localización, los tamaños, agregándolo al panel, agregándolo al frame, cuando ustedes lo hacen con el asistente, todo ese código se crea. Entonces, no, era más que todo para que vieran la idea de cómo es que funciona esto por debajo. Y otra pregunta, ¿habrá un manual o un tutorial donde nos recomiende para saber un poquito más de interfaces de usuario para que nos pueda quedar más bonito? Ya cada quien, a cuestiones de nosotros, como usted nos explica, ahora sí que ya para finalizar. Sí, de hecho hay varios, igual hay canales en YouTube, en la misma plataforma de Open Webinar podrías buscar un curso que de interfase gráfica. Información hay, puedes encontrar un montón de información en internet, en YouTube, hay canales dedicados a eso.
para que puedas practicar y ganar más experiencias con esto. Puedes ver ahí mismo, igual con el asistente, puedes buscar ejemplos con el asistente, videos de cómo vas colocándolo vos, jalando, así como hacer con Visual Studio. Entonces, yo te digo, el mejor lugar donde puedes aprender actualmente es Internet. Entonces, para que ahí puedes buscar igual otras comunidades Java, hasta esta, para que busques más información y complementes lo que se dio en este curso introductorio. Sí, porque yo estoy más que nada enfocado más a la parte gráfica. Bueno, está muy bonito la lógica, ¿no? El código, pero ahora sí que yo he visto algunos tutoriales y sí les queda más padre el formulario. Ya Sí, más que sí. nada estos tiempos minimalista y, o no sé, digamos como si fuera moderno. Una Sí, no interfaz moderna. entiendo. No, sí, sí, de hecho ahorita fue rápido porque tenía el Ajá. código listo, pero para calcular esto de que no te quede pegado, no te quede uno sobre otro, eso requiere estar probando, le pone un lugar en el location, su X, su Y y es más tardado todavía, de hecho. Lo que pasa es que yo lo tenía y como viste, copié y pegué pues para que sea más rápido, porque la idea era enseñarles la lógica de esto y cómo funcionaba. Pero Sí, sí, de hecho es más rápido y cómodo, como decís vos, con un asistente que te ayude a ubicar de manera más rápida y fácil con los objetos donde vos los querés que estén. sí, porque he visto que lo hacen desde inician sesión, desde el login, y de ahí ya les pasa todo esto. Ahora sí que esta interfaz a la siguiente pantalla. Sí, es que ya es ya un sistema más grande, pues de que ya tenés login, tenés un menú, tenés varias pantallas. Creo que a eso te referís. Sí, Sí, este es solo el ejemplo de una pantalla, pero este podría estar dentro de un sistema más grande. Como le decía la vez anterior, la tabla no está normalizada. Podrías tener un catálogo de marca, un catálogo de modelo, un catálogo de colores, y todo eso son pantallas distintas para gestionar ese catálogo. De igual forma, el propietario podría crear una pantalla para gestionar personas, como habíamos visto en las primeras sesiones, que teníamos personas, teníamos empleados, entonces teníamos estudiantes. Entonces vos podés crear un sistema más grande que tenga como varios módulos. Entonces tener el módulo de gestionar la información del vehículo, pero tener también un módulo para gestionar a los propietarios, otro módulo para gestionar marcas. Y si ya lo haces con seguridad, ya sabes que los vendedores solo pueden, qué sé yo, vender, pero el gerente puede ingresar vehículos. Entonces ya puede hacer sistemas más grandes. Esto es solo para que vieras la lógica, cómo se hacía. Pero sí, a partir de esto ya puedes crecer, ya puedes hacer sistemas más complejos. a partir del swing entonces hay que comprender entonces este tema del swing, el último. Sí, con Swing para hacer interfaz gráfica de usuario, pero al final utilizas todo, porque utilizar el concepto de clase, utilizas la herencia, utilizas el encapsulamiento. Al final todo se complementa. Ya la parte swing es más que todo la parte que vos le mostrás al usuario. Pero si te fijas de igual forma, cuando les mostré la estructura, la jerarquía, Swing hereda de otras clases, de otros paquetes. Y si te fijaste cuando creé la clase, heredé de JFrame, y eso lo vimos en la clase de herencia. Sí, sí, sí. Entonces, al final todo se complementa. Todas las sesiones anteriores está la lógica, todo lo que es la parte por debajo, todo el back. Y aquí tenés prácticamente el front, que es la parte que ve el usuario. Porque el usuario no ve toda la lógica. Por ejemplo, el usuario no ve que cuando yo le doy nuevo hay una bandera que dice que está guardando. El usuario No. solo sabe que cuando yo le doy nuevo, él se le habilita esto y él puede modificarlo. Entonces al final todo se complementa. Acuérdate que vimos ciclos for, vimos condicionales, vimos los while. Entonces todo en sí, todo el curso introductorio, al final se complementa para llegar a esto. Entonces no sé si tienen alguna otra duda. Si no, no sé Marvin, si ya va a proceder con lo que sigue. Lo que entiendo, la última intervención, lo que entiendo es que con Swing yo desarrollo en Java aplicaciones de escritorio o con interfaz gráfica de usuario. Y desde el lado de la web yo puedo trabajar con applets. ¿Es correcto? Sí, así es. Swing te ayuda Mm, para la parte de escritorio. De hecho, creo que, bueno, no sé Marvin ahí, no sé si le iba a decir algo. Sí, pero esta parte es para aplicaciones de escritorio. Es lo correcto. Vaya, pues muchas gracias. No estoy tan confundido.
No sé si alguna otra duda, no sé si